Mi hijo me escupió. De los 154 millones no verás ni un centavo. No sabían que yo ya tenía un plan escondido. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eloísa Ramírez de Ceballos. Y hasta ayer creía que conocía a mi propio hijo. Tengo 63 años. El cabello canoso recogido en un moño que ya ni siquiera me tomo la molestia de arreglar bien. Y estas manos arrugadas que han trabajado desde que tengo memoria. Mis uñas, siempre cortas y sin esmalte, tiemblan mientras sostengo esta taza de café que se ha enfriado hace horas en la mesa de mi cocina en Guadalajara. La casa huele a canela y vainilla, como siempre, porque hoy horneé el pan dulce que tanto le gustaba a Leandro, mi difunto esposo. Es una costumbre absurda, lo sé. Él murió hace 6 meses, pero sigo cocinando como si fuera a regresar del trabajo, como si fuera a sentarse en esa silla vacía y pedirme que le platique cómo estuvo mi día. Pero hoy, Isaac no vino por el olor del pan, vino con su esposa Mónica, esa mujer de mirada fría que siempre me ha visto como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Llegaron sin avisar, cosa que ya me parecía extraña, porque Isaac siempre me habla por teléfono antes de venir. Los vi llegar desde la ventana de mi recámara. Él conduciendo la camioneta negra que Leandro le regaló el año pasado, ella bajándose con esa falda entallada y esos tacones que suenan como martillazos contra el piso de mosaico de la entrada. Isaac vestía el traje gris que usa para las juntas importantes de la empresa, el que se pone cuando quiere impresionar a los socios de su padre. Pero había algo diferente en su forma de caminar, una rigidez en los hombros que me hizo sentir un escalofrío. Abrí la puerta antes de que tocaran, como siempre hago. Como buena madre mexicana, uno siempre está pendiente de recibir a los hijos, ¿verdad? Les ofrecí café, agua de Jamaica. Les pregunté si querían que les sirviera del pan que acababa de sacar del horno. Mónica ni siquiera me volteó a ver. Isaac se sentó en el sillón de la sala, ese de tela azul que compré en Mercado de San Juan hace 10 años, y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo con una voz tan seria que por un momento pensé que alguien había muerto. Pero no, lo que estaba muriendo era algo más profundo. Algo que yo había cuidado durante 34 años como si fuera lo más sagrado del mundo. El amor entre una madre y su hijo. Me senté frente a él, en el mismo lugar donde lo consolaba cuando era niño, y venía llorando porque los otros niños se burlaban de su ropa remendada. El mismo lugar donde lo abrazaba cuando tenía pesadillas después de que su padre biológico nos abandonó. El mismo lugar donde celebramos cuando se graduó de la universidad, gracias a los sacrificios que hice trabajando de día limpiando casas y de noche planchando para las familias ricas del fraccionamiento country. «Mira, mamá», comenzó Isaac. Y ese «mira» sonó como un regaño, como cuando uno le habla a un niño que no entiende. Las cosas han cambiado mucho desde que murió Leandro. Y Mónica y yo hemos estado pensando... Se detuvo, miró a su esposa, y ella le hizo una seña con la cabeza, como dándole valor para continuar. «Ya no puedes seguir viviendo aquí sola. Esta casa es demasiado grande para ti, demasiado cara de mantener. Los gastos de luz, de gas, la jardinería, la muchacha que viene a ayudarte, todo eso suma mucho dinero que podríamos estar usando para otras cosas. Otras cosas. Como si yo fuera un gasto innecesario en su presupuesto. Pero, hijo», le dije con esa voz suave que uso cuando no quiero crear conflictos, «esta casa me la dejó Leandro. Es mi hogar. Aquí tengo todos mis recuerdos, mis plantas, mis...» «Exactamente», me interrumpió, y su voz se alzó de una manera que me hizo brincar en mi asiento. «Leandro ya no está, y esta casa, como todo lo demás, ahora me corresponde a mí administrarlo». Mónica, que hasta ese momento había permanecido callada jugando con su teléfono celular, levantó la vista y me miró con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere parecer amable, pero sus ojos dicen todo lo contrario. «Lo que Isaac trata de explicarte, doña Eloísa», me dijo con esa voz melosa que me da náuseas.
Es que ustedes, las señoras mayores, a veces no entienden muy bien los asuntos de dinero. Es normal, no se preocupe. Por eso nosotros vamos a encargarnos de todo. Star. ¿Ustedes, las señoras mayores? Como si por tener 63 años hubiera perdido la capacidad de pensar. Como si los años que pasé criando a Isaac, trabajando para darle de comer, llevándolo al doctor cuando se enfermaba, ayudándolo con la tarea, enseñándole a ser un hombre de bien, como si todo eso no hubiera requerido inteligencia, decisión, fuerza. Isaac, le dije tratando de mantener la calma, creo que no me estás entendiendo. Esta casa no es solo un lugar donde vivo, es donde tu padrastro y yo fuimos felices. Es donde tú mismo viviste cuando te viniste con nosotros después de terminar la carrera. Es donde... Tú ya viviste tu vida, mamá, me gritó de repente, parándose del sillón con tanta fuerza que la mesa de centro se movió y mi taza de café se derramó sobre la carpeta donde guardo las fotos familiares. Ahora déjanos vivir la nuestra. El café se extendió sobre la imagen donde aparecemos los tres, Leandro, Isaac y yo, el día que inauguramos la ampliación de la empresa. Isaac sonreía abrazándome, y yo me veía tan orgullosa de él, tan feliz de ver cómo mi hijo había crecido hasta convertirse en el brazo derecho de mi esposo. Pero esa no fue la puñalada que me partió el alma. La puñalada vino después, cuando Isaac se acercó a mí, se inclinó hasta quedar a centímetros de mi cara, y con una voz llena de veneno que jamás pensé que saldría de la boca del niño que salió de mi vientre, me dijo, y por cierto, mamá, de los 154 millones de pesos que dejó papá Leandro, no vas a ver ni un centavo. Yo me aseguré de eso. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo que te aseguraste? Logré susurrar con una voz que ya no reconocía como mía. Mónica se rió. Una risa seca, cruel, que resonó por toda mi sala como el sonido de cristales rompiéndose. ¡Ay, doña Eloísa! ¿Usted en serio creía que un hombre como don Leandro iba a dejarle toda su fortuna a una viuda que no aportó nada más que servicios domésticos? Servicios domésticos. Así llamaba al amor que le di a Leandro durante 15 años. A las noches que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. A las comidas que le preparé con mis propias manos. A la compañía que le brindé cuando sus propios hijos lo abandonaron después de que su primera esposa murió. Isaac volvió a sentarse, ahora con una sonrisa que no había visto jamás en su rostro. Una sonrisa que me recordó a los tiburones que aparecen en las películas antes de atacar. El testamento está muy claro, mamá. Leandro era un hombre inteligente. Sabía que yo era quien realmente entendía el negocio, quien había trabajado día y noche para hacer crecer la empresa. Tú solo eras su acompañante. Su acompañante. Como si fuera una empleada más. Pero Isaac, logré decir mientras las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos, yo cuidé a Leandro como nadie. Yo estuve ahí cuando nadie más estuvo. Tú no eres nadie en esta familia. Me cortó con una frialdad que me heló la sangre. Nunca fuiste nadie. Solo fuiste útil mientras papá Leandro te necesitó. Pero él ya no está, y nosotros ya no te necesitamos. Mónica se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala como si fuera suya, tocando mis adornos, mis fotografías, como si estuviera haciendo inventario. Esta casa tiene que venderse, dijo sin mirarme. El dinero va a servir para la expansión del negocio. Y usted, doña Eloísa, puede irse a vivir con algún familiar, o buscar un departamentito por ahí, algo más, acorde a sus posibilidades. Mis posibilidades. Yo, que había trabajado desde los 14 años. Yo, que había criado 3 hijos sola después de que mi primer esposo nos abandonó. Yo, que había llegado a esta casa como la esposa legítima de Leandro Ceballos, no como una intrusa. Isaac se acercó a la puerta, listo para irse. Pero antes de salir se volteó y me dijo con esa voz que ahora parecía la de un extraño: tienes una semana para decidir qué vas a hacer con tus cosas. La casa se pone en venta el lunes. Y se fueron. Así nomás, dejándome sola en mi sala, con el café derramándose sobre las fotos de los momentos felices que ya nunca volverían, con el olor del pan dulce que nadie iba a comer,
con el silencio más doloroso que había escuchado en mi vida. Pero lo que Isaac no sabía, lo que Mónica no sabía, lo que nadie en esta maldita familia sabía, es que Leandro Ceballos no era el tipo de hombre que deja a su esposa desamparada, y yo no soy el tipo de mujer que se deja pisotear sin defenderse. Ellos creían que me habían destruido, pero acababan de despertar algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Y cuando una madre mexicana de 63 años despierta de la traición, Dios santo, que tiemble quien se haya metido con ella. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta que amaneció, viendo las fotografías que logré salvar del café derramado, una por una, como si fueran las páginas de un libro que estaba leyendo por última vez. Ahí estaba Isaac a los 5 años, con su uniforme del kinder remendado 3 veces, porque no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Yo trabajaba entonces limpiando la casa de la familia Mendoza en Las Lomas, ganando 800 pesos a la semana, 800 pesos para pagar renta, comida, luz, agua y los útiles escolares de 3 niños. Me acuerdo perfectamente del día que tomé esa foto. Isaac había llegado llorando de la escuela porque los otros niños se burlaron de sus zapatos rotos. Me partió el alma verlo así, pero lo senté en mis piernas, lo abracé fuerte y le dije: «Mijo, los zapatos no hacen al hombre. Lo que hace al hombre es lo que tiene aquí adentro». Y le toqué el pecho, donde está el corazón. Esa misma tarde vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo que me quedaba de su padre biológico, para comprarle zapatos nuevos. Nunca se enteró, solo vio que al día siguiente tenía zapatos flamantes para ir a la escuela. Ahí estaba otra foto. Isaac a los 12 años, el día que se graduó de la primaria con mención honorífica. Yo había trabajado doble turno durante un mes, limpiando casas de día y lavando ropa de noche, para poder pagar el traje que quería. «Mamá, todos los papás van a ir de traje», me había dicho con esa cara de preocupación que me rompía el alma. No solo le compré el traje, también me compré un vestido en el tianguis de Analco. Me peiné en el salón más barato que encontré, y llegué a su graduación como si fuera la reina de Inglaterra, porque mi hijo merecía tener una mamá de la que se sintiera orgulloso. En esa época vivíamos en un cuartito de azotea en la colonia Mezquitán. 2 camas, una mesa, 2 sillas y un anafre donde cocinaba frijoles, arroz y, cuando había suerte, un poquito de carne para el domingo. Isaac nunca se quejó. Nunca me pidió más de lo que yo podía darle. Estudiaba con una veladora cuando se iba la luz, hacía su tarea en la mesa de la cocina, me ayudaba a tender la ropa en la azotea. «Algún día voy a ser rico, mamá», me decía mientras me ayudaba a doblar la ropa que lavaba para otras familias. «Y te voy a comprar una casa grande, con jardín, y ya nunca vas a tener que trabajar tanto». Yo me reía y le revolvía el cabello. «No me importa si eres rico o pobre, mijo. Lo que me importa es que seas un buen hombre». ¡Qué ironía! Ahora resulta que sí se hizo rico, pero se le olvidó ser bueno. Seguí revisando las fotos. Isaac a los 18 años, el día que entró a la universidad. Yo no tenía dinero para la inscripción, así que pedí prestado a doña Carmen, la señora que vendía quesadillas afuera de la fábrica donde trabajaba mi compadre. 500 pesos que tardé 8 meses en pagar, dándole 50 pesos cada quincena. Isaac estudió Administración de Empresas en la UDG. 5 años que se sintieron como 50 para mí. 5 años trabajando de sol a sol para pagar sus libros, sus copias, sus pasajes, su comida. 5 años en los que yo comía una vez al día para que él pudiera comer 3 veces. «Mamá, yo puedo trabajar y estudiar», me decía cuando me veía cansada. «No, mijo, tu trabajo ahorita es estudiar. Yo me encargo del resto». Y me encargué. Limpié más casas, lavé más ropa, planché más ajeno. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se encorvó de tanto cargar cubetas y aspiradoras. Mis rodillas se hincharon de tanto fregar pisos. Pero Isaac se graduó con honores. El día de su graduación lloré como Magdalena, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hijo, el niño que había crecido sin padre, el niño que había visto a su mamá trabajar como burra para sacarlo adelante, era ahora un licenciado, un profesionista. «Esto es por ti, mamá», me dijo cuando le entregaron su título.
Todo lo que soy te lo debo a ti. Mentira. Todo fue mentira. Ahí estaba la foto del día que conoció a Leandro. Isaac ya trabajaba entonces en una empresa pequeña de logística, ganando 4,000 pesos al mes. Un sueldo que para nosotros era una fortuna después de tantos años de pobreza. Pero él no estaba contento. Quería más. Mamá. Conocí a un empresario que busca un asistente. Se llama Leandro Ceballos. Tiene una empresa de construcción muy grande. Yo estaba planchando en la sala de nuestra nueva casita, que habíamos podido rentar gracias al trabajo de Isaac. Una casita pequeña pero digna, con 2 recámaras, una sala, una cocina y hasta un patiecito donde puse macetas con geranios y hierbabuena. ¿Y qué tipo de hombre es?, le pregunté. Porque después de tantos años de criar hijos sola, una aprende a desconfiar de los desconocidos que llegan prometiendo maravillas. Es viudo. Tiene como 50 años. Es serio, pero me cayó bien. Y mamá, me va a pagar 8,000 pesos al mes para empezar. 8,000 pesos. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. 2 meses después, Isaac me llevó a conocer a don Leandro. Era un hombre alto, de cabello canoso, con esas manos grandes que tienen los hombres que han trabajado duro toda su vida. Vestía sencillo, pero se notaba que su ropa era de calidad. Y tenía unos ojos amables, de esos que dan confianza. Su hijo es muy inteligente, señora Eloísa, me dijo mientras tomábamos café en la oficina de su empresa. Tiene una capacidad de aprendizaje impresionante. En solo 2 meses ya entiende el negocio mejor que empleados que tienen años aquí. Yo me sentía tan orgullosa de Isaac que creí que el corazón se me iba a salir del pecho. Es que siempre fue muy aplicado, le dije. Desde chiquito. Yo siempre supe que iba a llegar lejos. Don Leandro me miró con una sonrisa que me hizo sentir algo extraño en el estómago. Algo que no había sentido desde... No me acordaba desde cuándo. Se nota que lo educó muy bien. Un hombre que trata así a su madre es un hombre en quien se puede confiar. 6 meses después, don Leandro me invitó a cenar. Solo nosotros 2. Isaac nos había presentado más formalmente en una posada navideña de la empresa, y desde entonces él había empezado a buscarme, a llamarme por teléfono solo para platicar, a invitarme al cine los domingos. No sé si esté bien, le dije a Isaac cuando don Leandro empezó a cortejarme en serio. Es tu jefe, mijo. No quiero que por mi culpa tengas problemas en el trabajo. Mamá, don Leandro es un buen hombre, y tú mereces ser feliz. Ya has sacrificado demasiado por nosotros. Qué bueno era mi hijo entonces. Qué considerado. Qué agradecido. Don Leandro y yo nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José. Isaac fue quien me llevó al altar. Lloró cuando me entregó a don Leandro. Cuídela mucho, le dijo. Es la mejor mujer del mundo. Y don Leandro sí me cuidó. Me sacó de la pobreza. Me llevó a vivir a su casa grande en el fraccionamiento real. Me presentó con sus amigos como si fuera una reina. Pero sobre todo, me amó como yo no creí que fuera posible que me amaran después de tantos años de soledad. Isaac se vino a vivir con nosotros cuando don Leandro lo ascendió a gerente general. Es como el hijo que nunca tuve, me decía mi esposo. Y es tu hijo, así que es perfecto. Los primeros años fueron hermosos. Isaac trabajaba de la mano con don Leandro, aprendiendo todos los secretos del negocio. La empresa crecía. Nosotros éramos felices. Yo por fin había encontrado la paz que tanto había buscado. Pero algo empezó a cambiar en Isaac cuando don Leandro le dio más responsabilidades. Se volvió más serio, más calculador. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente. Ya no era el muchacho humilde que agradecía cada oportunidad. Ahora era un hombre que creía merecer todo lo que tenía, y más. Mamá, ahora ya no eres la misma de antes, me dijo un día mientras desayunábamos. Ya no te preocupes tanto por el dinero. Ya no laves los trastes tú sola. Para eso tenemos muchacha. Pero yo seguía lavando mis trastes, siguiendo haciendo mi cama, siguiendo cocinando mis frijolitos como toda la vida. No porque don Leandro me lo pidiera, sino porque así soy yo. Así me educaron. Es que no se me olvida de dónde vengo, mijo. Pues ya olvídate, me dijo con una dureza que me sorprendió. Ya no eres una criada.
eres la esposa de Leandro Ceballos. ¿Desde cuándo mi hijo me hablaba así? ¿Desde cuándo veía mis humildes costumbres como algo de lo que avergonzarse? Ahora, sentada en mi cocina a las 4 de la mañana, viendo esas fotografías manchadas de café, entiendo que ahí empezó todo. Ahí fue donde mi hijo comenzó a convertirse en el extraño que ayer me escupió en la cara. El niño que se sentaba en mis piernas cuando tenía miedo ya no existía. El muchacho que me prometía cuidarme cuando fuera rico ya no existía. El hombre que lloró en mi boda ya no existía. En su lugar quedó alguien que me veía como un estorbo. Alguien que se avergonzaba de la mujer que lo había criado. Alguien que había olvidado que cada peso que tenía, cada oportunidad que había recibido, cada escalón que había subido, había sido gracias a una madre que se partió el lomo por él. Pero Isaac cometió un error muy grande. Se le olvidó que las madres mexicanas no solo sabemos sacrificarnos, también sabemos pelear. Los primeros signos de desprecio fueron tan sutiles que yo los confundí con preocupación. Isaac había empezado a corregirme en frente de don Leandro, como si fuera una niña que no sabía comportarse. «Mamá, no digas haiga. Se dice haya», me susurró una noche durante una cena con los socios de la empresa. Mi cara se puso roja como tomate. Toda mi vida había hablado así, y don Leandro nunca me había corregido. «Amor, tu español es perfecto tal como es», me dijo mi esposo tomándome de la mano por debajo de la mesa. Pero el daño ya estaba hecho. Isaac había sembrado la semilla de la vergüenza. Después fueron mis modales en la mesa. «Mamá, no soples la sopa. Espera a que se enfríe», me decía cada vez que comíamos fuera. O cuando me veía partir el bolillo con las manos. «Usa el cuchillo, por favor. Estamos en un restaurante, no en casa». Casa. Como si nuestra casa fuera un lugar inferior donde las buenas costumbres no importaban. Don Leandro se daba cuenta. Una noche, después de que Isaac me corrigiera por tercera vez durante la cena, mi esposo le dijo: «Isaac, tu madre es perfecta exactamente como es. No necesita que la eduques. Solo trato de ayudarla a adaptarse», respondió Isaac con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Es importante que proyecte la imagen correcta si va a ser la esposa de Leandro Ceballos. La imagen correcta. Como si yo fuera un producto defectuoso que necesitaba ser reparado. Pero lo que más me dolía era cómo había empezado a presentarme. Antes, cuando éramos pobres, Isaac me presentaba con orgullo. «Esta es mi mamá, Eloísa». Punto. Sin explicaciones, sin disculpas. Ahora, cuando llegaba gente a la casa o cuando íbamos a eventos de la empresa, su presentación había cambiado. «Esta es Eloísa, la esposa de don Leandro». Ya no era su mamá. Era un accesorio de mi esposo. Un día, mientras preparaba mole para una cena familiar, escuché a Isaac hablando por teléfono en el estudio. La puerta estaba entreabierta, y su voz llegaba claramente hasta la cocina. «Sí, ya sé que es raro», le decía a alguien, «pero don Leandro es así. Le gustan las mujeres sencillas, digamos. Mi mamá, bueno, ella hace lo que puede, pero obviamente no es el mismo nivel que doña Mercedes, que en paz descanse. Doña Mercedes, la primera esposa de don Leandro, la mujer elegante, educada, que había estudiado en colegios privados y hablaba 3 idiomas. La que nunca tuvo que trabajar limpiando casas ajenas. Lo importante es que don Leandro esté contento», continuó Isaac. «Y mientras él esté contento conmigo, todo va a ir bien para nosotros». Nosotros. Isaac hablaba como si él y don Leandro fueran un equipo, y yo fuera solo. ¿Qué? ¿La mascota de don Leandro? Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo, con don Leandro roncando suavemente a mi lado, preguntándome si mi propio hijo realmente pensaba que yo no merecía el amor que había encontrado, si creía que yo era tan poca cosa que mi esposo solo estaba conmigo por lástima o por capricho. Los cumpleaños se volvieron una tortura silenciosa. Cuando cumplí 60 años, don Leandro organizó una fiesta hermosa en el jardín de la casa. Invitó a todos sus amigos, a los empleados de la empresa, a los vecinos. Había mariachis, comida deliciosa, un pastel de 3 pisos. Isaac llegó tarde. Cuando le pregunté dónde había estado, me dijo: «Tenía cosas importantes que hacer en la oficina, mamá. No todo el mundo puede darse el lujo de celebrar a cada rato». Ni siquiera me trajo regalo.
Su esposa Mónica sí me dio algo. Una blusa que claramente había comprado en el último momento en cualquier tienda, todavía con la etiqueta del precio mal arrancada. «¡Feliz cumpleaños, doña Eloísa!», me dijo sin siquiera abrazarme. «Esperamos que la disfrute». Don Leandro se dio cuenta de que algo estaba mal. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó: «¿Estás bien, amor? Te vi triste durante la fiesta». «Estoy bien», le mentí. «Solo cansada». Pero no estaba bien. Estaba empezando a entender que para Isaac, yo me había convertido en una vergüenza que tenía que soportar. La gota que derramó el vaso fue el día que mi hermana Felisa vino a visitarme. Felisa, que había sido mi confidente toda la vida. La única persona que realmente entendía de dónde veníamos y lo que habíamos pasado juntas. Estábamos tomando café en la terraza cuando llegó Isaac de la oficina. Felisa se levantó para saludarlo, como siempre hacía, con esa alegría de tía orgullosa. «Isaac, qué guapo te ves con tu traje. Tu mamá me estaba contando de todos los proyectos nuevos de la empresa. ¡Qué orgullo!». Isaac la saludó de beso en la mejilla, pero pude ver en sus ojos esa expresión que yo conocía muy bien, la misma expresión que ponía cuando era niño y llegaban mis comadres de la vecindad a visitarme. Una mezcla de resignación e incomodidad. «Hola, tía Felisa. Qué bueno verla por aquí». Después, cuando Felisa se fue, Isaac se me acercó en la cocina mientras yo lavaba las tazas. «Mamá, creo que sería mejor si las visitas de la familia fueran menos frecuentes». «¿Ah, perdón?», le dije sin poder creer lo que estaba escuchando. «Es que don Leandro recibe muchas visitas importantes aquí en la casa. Clientes, socios, gente de nivel. Y cuando llega tu familia, ¿qué pasa con mi familia?», le pregunté, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. «Nada malo, mamá. Solo que, bueno, tú ya sabes. Hablan diferente, se visten diferente, y don Leandro tiene una reputación que cuidar». Ahí fue cuando entendí completamente quién se había vuelto mi hijo. No solo se avergonzaba de mí, se avergonzaba de toda nuestra familia, de todo nuestro pasado, de todo lo que éramos antes de que la suerte nos sonriera. «Isaac», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mi hermana Felisa me cambió los pañales cuando yo era bebé. Me cuidó cuando tuve sarampión. Me consoló cuando tu padre nos abandonó. Me prestó dinero cuando no teníamos ni para comer. Esa mujer es más familia mía que yo», me interrumpió con una sonrisa amarga. «Eso ibas a decir, ¿verdad?». «No», le mentí. «Iba a decir que es más familia mía que mucha gente que ahora se hace la importante. Pero la verdad es que sí». En ese momento, Felisa, con su vestido de poliéster comprado en el tianguis y sus zapatos de vinil, se sentía más mi familia que mi propio hijo con su traje de marca y su actitud de superioridad. Las cosas empeoraron cuando don Leandro empezó a enfermarse. Al principio fueron síntomas pequeños: cansancio, falta de aire, dolores de pecho que él decía que eran por el estrés del trabajo. «Deberías ir al doctor», le insistía yo cada noche. «Estoy bien, amor, no te preocupes», me respondía. Pero yo veía cómo se quedaba sin aliento subiendo las escaleras, cómo se ponía pálido después de comer. Cuando finalmente fue al médico, el diagnóstico fue devastador: problemas cardíacos severos. Necesitaba cirugía, medicamentos caros, reposo absoluto. Yo me convertí en su enfermera de tiempo completo. Lo llevaba a todas sus citas médicas. Le daba sus medicinas a la hora exacta. Le preparaba comidas especiales para su dieta. Me desvelaba cuando tenía dolor. Isaac también estuvo ahí, pero de una manera diferente. Él se encargaba de los asuntos de la empresa, de las decisiones importantes, de manejar las finanzas mientras don Leandro se recuperaba. «Es mejor que yo me encargue de todo esto», me decía cuando yo preguntaba sobre algún aspecto del negocio. «Tú concéntrate en cuidar a don Leandro. Yo me encargo del resto». Y yo, ingenua, se lo agradecía. Creía que mi hijo estaba siendo considerado, que me estaba protegiendo del estrés de los negocios para que pudiera concentrarme en cuidar a mi esposo. No sabía que me estaba excluyendo sistemáticamente de todas las decisiones importantes. No sabía que estaba cambiando contratos, moviendo dinero, reorganizando la empresa para que todo quedara bajo su control. No sabía que cada vez que yo salía de la habitación,
Él se quedaba a solas con don Leandro hablando de cosas que yo no entendería. La primera vez que sospeché algo fue cuando llegó un señor de traje a la casa preguntando por don Leandro. Era un abogado. Vengo por la firma de los documentos nuevos, le dijo a Isaac en la puerta. Sí, claro. Pase, por favor, respondió mi hijo, conduciéndolo directamente al estudio. ¿Qué documentos?, les pregunté. Nada importante, mamá. Solo unos papeles de la empresa. Cosas técnicas que no te van a interesar, pero sí me interesaban. Era mi esposo. Era mi casa. Era mi vida la que estaban discutiendo ahí adentro. Esa noche le pregunté a don Leandro sobre los documentos. ¿Cuáles documentos, amor?, me preguntó con cara de confusión genuina. Los que firmaste hoy con el abogado. Yo no firmé nada hoy. Estuve contigo todo el día. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero Isaac dijo... Isaac dice muchas cosas últimamente, murmuró don Leandro, y en su voz había algo que yo no había escuchado antes. Una tristeza profunda, una desilusión que me partió el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta junto a don Leandro, escuchando su respiración irregular, sintiendo cómo su mano buscaba la mía entre sueños, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Y yo tenía miedo también. Miedo de que mi hijo estuviera haciendo algo terrible. Miedo de que don Leandro lo supiera y no me lo quisiera decir para no preocuparme. Miedo de que cuando mi esposo ya no estuviera, yo descubriera que el niño al que había criado con tanto amor se había convertido en mi peor enemigo. Pero todavía faltaba lo peor. Todavía no había descubierto hasta dónde era capaz de llegar la traición de mi propio hijo. Todavía creía que, en el fondo, algo del niño bueno que había criado seguía existiendo. Qué equivocada estaba. La verdad llegó de la manera más cruel posible, a través de los ojos moribundos de mi esposo. Don Leandro había empeorado mucho en las últimas semanas. Ya casi no se levantaba de la cama. Respiraba con dificultad, y sus labios habían tomado un color azuloso que me aterraba. Los doctores decían que era cuestión de días, tal vez horas. Isaac iba y venía de la recámara constantemente, siempre con papeles en la mano, siempre susurrando cosas al oído de don Leandro cuando él pensaba que yo no estaba viendo. Mi esposo asentía débilmente, pero cada vez que yo me acercaba, Isaac guardaba los documentos y me sonreía con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Solo son pendientes de la empresa, mamá. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Algo en la expresión de don Leandro me decía que esos pendientes no eran cualquier cosa. La noche del martes, don Leandro tuvo una crisis. Su corazón se aceleró tanto que pensé que se nos iba ahí mismo. Llamamos a la ambulancia. Pero para cuando llegaron los paramédicos, él ya se había estabilizado un poco. No quiero ir al hospital, murmuró con la poca voz que le quedaba. Quiero morir en mi casa. Morir. La palabra que yo no me había atrevido a pronunciar, pero que flotaba en el aire de nuestra recámara como una nube negra. Los paramédicos se fueron después de revisarlo. El doctor llegó una hora después y nos confirmó lo que ya sabíamos. Era cuestión de horas. «Eloísa», me dijo don Leandro esa noche, cuando Isaac había salido supuestamente a traer unas medicinas de la farmacia. «Necesito contarte algo muy importante». Su voz era apenas un susurro, pero había una urgencia en sus ojos que me asustó. «Dime, amor, lo que necesites». «Isaac no es el hombre que tú crees». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» Don Leandro cerró los ojos, como si le doliera físicamente lo que estaba a punto de decirme. Los papeles que ha estado trayendo no son papeles de la empresa, son documentos para cambiar mi testamento. ¿Cambiar tu testamento? ¿Por qué? Él me ha estado convenciendo de que tú no sabes manejar dinero, que eres demasiado ingenua para los negocios, que si yo te dejo todo, vas a ser víctima de estafadores. Cada palabra era como un puñal en mi pecho. Me ha mostrado números falsos, documentos inventados. Me ha dicho que tienes deudas que yo no conozco. Todo mentira, Eloísa. Pero yo estaba tan confundido por los medicamentos, tan débil, que empecé a creerle. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Que todo, absolutamente todo, queda para él. La empresa, la casa, las cuentas bancarias,
las propiedades en Puerto Vallarta, todo. A ti solo te deja una pensión mensual de 5,000 pesos. 5,000 pesos. Menos de lo que yo ganaba limpiando casas hace 15 años. Pero Leandro, si tú sabes que es mentira, lo sé ahora. Pero ya firmé, Eloísa. Anoche, cuando tú estabas en la cocina preparando mi cena, él trajo al notario. Me dijo que era urgente, que si yo me moría sin arreglar mis papeles, tú ibas a tener problemas legales terribles. Mi mundo se desplomó. Mi propio hijo había manipulado a mi esposo moribundo para robarme mi futuro. ¿Dónde está ese testamento? Isaac se lo llevó. Dijo que lo iba a guardar en la caja fuerte del banco. En ese momento escuchamos la camioneta de Isaac llegando a la entrada. Don Leandro me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Perdóname, amor. Perdóname por ser tan débil. No digas eso, le susurré. No tienes nada que perdonar. Pero mentía. Sí tenía mucho que perdonar. Tenía que perdonar que hubiera dudado de mí, que hubiera creído las mentiras de Isaac sobre una mujer que había estado a su lado cada segundo de su enfermedad, que hubiera firmado mi sentencia de pobreza en sus últimos días de vida. Isaac entró a la recámara con una bolsa de la farmacia y esa sonrisa hipócrita que ya me daba náuseas. ¿Cómo se siente, don Leandro? Le traje sus medicinas. Don Leandro no respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de culpa y de amor, tratando de pedirme perdón sin palabras. Mamá, ¿por qué no vas a descansar un rato? Yo me quedo con don Leandro. No, dije con más firmeza de la que había usado en meses. Me quedo aquí. Isaac frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que yo le dijera que no. Mamá, has estado despierta toda la noche. Necesitas dormir. Dije que no. Algo en mi tono le hizo entender que yo ya sabía algo. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo esa máscara de hijo preocupado se resquebrajaba por un segundo y dejaba ver al verdadero Isaac. Frío, calculador, impaciente. Está bien, dijo finalmente. Pero si necesitas algo, me hablas. Se fue, pero yo sabía que estaba escuchando desde el pasillo. Don Leandro duró 2 días más. 2 días en los que Isaac estuvo como buitre rondando la recámara, esperando el momento final, fingiendo dolor cuando en realidad solo tenía prisa porque todo terminara. Mi esposo murió un jueves en la madrugada, apretando mi mano, susurrando mi nombre. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, Eloísa, perdóname». Isaac llegó corriendo cuando escuchó mi grito de dolor. Se acercó a la cama, fingió llorar por unos segundos, y luego, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Hay que llamar a la funeraria y al notario. Hay muchos papeles que arreglar. Papeles, siempre papeles». El funeral fue un circo. Isaac organizó todo sin consultarme. Eligió el ataúd más caro, contrató mariachis, invitó a medio Guadalajara. No era un funeral. Era un espectáculo para mostrar lo importante que había sido don Leandro Ceballos. Y por extensión, lo importante que ahora era Isaac. Yo quería algo sencillo, íntimo, como era don Leandro, pero ya no tenía voz ni voto en nada. Durante el funeral, la gente se acercaba a darme el pésame, pero yo veía en sus ojos que ya me miraban diferente, como si ya supieran que yo no era nadie sin don Leandro, como si Isaac ya hubiera empezado a esparcir la versión de que yo era solo la viuda que había tenido suerte, y que ahora él era el verdadero heredero del Imperio Ceballos. Después del entierro, Isaac me llevó aparte. «Mamá, mañana tenemos cita con el notario para la lectura del testamento. Ya sé lo que dice el testamento». Le respondí mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de pánico en su mirada. «Leandro te dijo algo». Me dijo todo. Isaac se quedó callado por un momento, calculando su siguiente movimiento. «Mamá, si don Leandro te dijo algo, fue por los efectos de los medicamentos. Estaba muy confundido los últimos días. No estaba confundido cuando me contó cómo lo manipulaste para que cambiara el testamento». «Yo no manipulé a nadie», gritó, y varias personas en el funeral se voltearon a vernos. «Yo solo traté de proteger el patrimonio de la familia». «¿Cuál familia, Isaac? ¿La que incluye a tu madre o la que me excluye completamente?» «Mamá, tú no entiendes los negocios.
Si don Leandro te hubiera dejado todo, en 6 meses no quedaría nada. Eres demasiado noble, demasiado confiada. La gente se aprovecha de las personas como tú. Personas como yo. Como si yo fuera una especie inferior. ¿Personas como yo? ¿Te refieres a personas que trabajan honestamente? ¿Personas que no traicionan a su propia familia? Yo no he traicionado a nadie. Todo lo que hice fue por el bien de todos. No, Isaac. Todo lo que hiciste fue por tu propio bien. Esa noche, en mi casa que ya no se sentía como mi casa, me senté en la sala y traté de procesar lo que había pasado. Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, el joven al que había apoyado en cada paso de su vida, me había robado mi futuro mientras yo cuidaba a su padrastro moribundo. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era darme cuenta de que Isaac nunca me había visto como su madre. Me había visto como un obstáculo entre él y la fortuna que creía merecer. Al día siguiente, en la oficina del notario, Isaac llegó vestido de traje negro, con Mónica del brazo, como si fuera el viudo en lugar de mí. Se sentó en la primera fila, yo en la segunda, como si fuera una invitada en la lectura del testamento de mi propio esposo. El notario comenzó a leer con voz monótona. Yo, Leandro Ceballos Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, y una por una, escuché cómo todas las cosas que don Leandro y yo habíamos construido juntos pasaban a manos de Isaac. La empresa que había crecido gracias a mi apoyo emocional, la casa donde había sido feliz, las propiedades donde habíamos planeado retirarnos. Todo para él, nada para mí. Cuando el notario terminó de leer, Isaac se volteó hacia mí con una sonrisa triunfante. ¿Ves, mamá? Don Leandro sabía lo que hacía, pero yo ya no estaba viendo a mi hijo. Estaba viendo a un extraño que había usado mi amor para destruirme. Un extraño que acababa de cometer el error más grande de su vida. Porque Isaac no sabía algo muy importante. No sabía que su padrastro había sido mucho más inteligente que él. Y no sabía que los hombres buenos siempre encuentran la manera de proteger a las mujeres que aman, aunque sea desde la tumba. 3 días después del funeral, cuando todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón partido en 1000 pedazos, sonó el teléfono de la casa. Era un número que no reconocí, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Señora Eloísa Ramírez de Ceballos? Sí, soy yo. Habla el licenciado Sergio Altamirano. Soy notario público. Necesito verla urgentemente. Es sobre un asunto muy importante relacionado con su difunto esposo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué clase de asunto? Es algo que debo explicarle en persona, señora. ¿Podríamos vernos hoy en la tarde? En mi oficina, si no es molestia. Isaac había salido temprano a arreglar cosas de la empresa, como me decía ahora cada vez que se iba, sin darme más explicaciones. Mónica se había quedado en su casa, supuestamente organizando los papeles del testamento. Por primera vez en semanas, estaba completamente sola. Sí, puedo ir. ¿Dónde está su oficina? La oficina del licenciado Altamirano estaba en el centro histórico de Guadalajara, en uno de esos edificios coloniales hermosos que parecen guardar secretos en cada rincón. Subí por unas escaleras de cantera hasta el segundo piso, mis pasos resonando en el pasillo vacío. El licenciado era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y unos ojos bondadosos detrás de unos anteojos redondos. Cuando me vio entrar, se puso de pie con respeto, algo que ya no estaba acostumbrada a recibir. Señora Ceballos, por favor tome asiento. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Gracias, licenciado. ¿Para qué me necesitaba? Se acomodó los anteojos y abrió una carpeta gruesa que tenía sobre su escritorio. Señora, don Leandro vino a verme hace 3 meses. Estaba muy preocupado por algo que estaba pasando en su casa. Mi respiración se aceleró. Me pidió que preparara algunos documentos muy especiales. Me dijo que temía que su hijo adoptivo estuviera planeando algo en su contra, y en contra de usted. ¿Qué clase de documentos? Un testamento. El testamento verdadero. Las palabras dieron vueltas en mi cabeza como si fueran en otro idioma. ¿El testamento verdadero? Pero si ya hubo una lectura... Señora, el testamento que se leyó hace 3 días es falso. Me quedé paralizada.
¿Cómo que falso? Su esposo sabía que Isaac lo estaba presionando para cambiar su testamento original. Sabía que lo estaba manipulando aprovechando su estado de salud. Entonces vino conmigo y me pidió que hiciéramos algo muy inteligente. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Preparamos 2 testamentos. Uno falso, que es el que Isaac conoce y que se leyó en la notaría, y uno verdadero, que está aquí, registrado legalmente, con todas las firmas, sellos y testigos requeridos por la ley. No entiendo, señora Eloísa. Según el testamento verdadero, usted es la heredera universal de todos los bienes de Leandro Ceballos. La casa, la empresa, las cuentas bancarias, las propiedades, todo. Absolutamente todo. El mundo se detuvo. Las palabras del licenciado llegaban a mis oídos como si vinieran de muy lejos. ¿Y a Isaac? Isaac no recibe nada. Su esposo dejó muy claro en el documento que cualquier intento de manipulación o coacción hacia él o hacia usted resultaría en la exclusión completa del heredero de todos sus bienes. Me temblaron las piernas. Tuve que agarrarme del brazo de la silla para no caerme. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué don Leandro no me dijo nada? Me pidió específicamente que no le dijera nada hasta después de su muerte. Quería protegerla del estrés adicional mientras él estaba enfermo. Y también quería ver hasta dónde era capaz de llegar Isaac. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Leandro me había protegido desde el más allá. «Hay más», continuó el licenciado. «Su esposo también dejó una carta para usted. Me pidió que se la entregara junto con los documentos». Con manos temblorosas, abrí el sobre que contenía la letra familiar de mi esposo. «Mi querida Eloísa, si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy contigo, pero mi amor por ti permanece intacto. Perdóname por no haberte contado sobre este plan, pero necesitaba que fuera una sorpresa para Isaac también. Durante los últimos meses me di cuenta de que el muchacho al que traté como a un hijo me veía solo como un obstáculo entre él y lo que él creía que merecía. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de cómo te trataba a ti, la mujer más noble y trabajadora que he conocido en mi vida. Tú mereces todo lo que hemos construido juntos, porque sin ti, nada de esto habría sido posible. Tu amor, tu cuidado, tu fortaleza fueron lo que me dio fuerzas para seguir adelante después de que murió Mercedes. Isaac cree que eres débil porque vienes de orígenes humildes. No sabe que esa humildad es tu fortaleza más grande. No sabe que has enfrentado la pobreza, la soledad, el abandono, y has salido victoriosa de todo. Ahora quiero que uses esa fortaleza para reclamar lo que es tuyo por derecho. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Una mujer extraordinaria que se merece todo el respeto del mundo. Te amo, mi valiente Eloísa. Ahora ve y muéstrales quién eres realmente. Para cuando terminé de leer, estaba sollozando sin control. El licenciado me tendió una caja de pañuelos y esperó pacientemente a que me calmara. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté cuando pude hablar de nuevo. Mañana a las 10 de la mañana haremos una segunda lectura de testamento. Esta vez será la verdadera. Isaac y su esposa serán notificados esta tarde. Esa noche regresé a casa con el corazón latiendo como tambor. Por primera vez desde la muerte de Leandro, no sentí ese vacío desesperante en el pecho. Sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Isaac llegó a las 8 de la noche, con esa actitud prepotente que había adoptado desde que se consideraba el dueño de todo. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación», me dijo mientras se servía un vaso de whisky del bar de Leandro, como si ya fuera suyo. «He estado viendo números, y 5,000 pesos al mes no van a ser suficientes para mantenerte en esta casa». Me miró desde arriba, como si fuera una empleada a la que estaba despidiendo. Ya encontré un departamento muy bonito en la colonia moderna. Pequeño, pero cómodo para una persona sola. El problema es que necesitas salir de aquí lo más pronto posible, porque ya tengo compradores interesados en la casa. ¿Compradores? Sí. Una familia de Monterrey que quiere invertir en Guadalajara. Me van a dar muy buen precio. Mónica entró a la sala en ese momento, como si hubieran planeado esta conversación. «Doña Eloísa, sabemos que esto es difícil para usted», dijo con esa voz melosa que me daba náuseas.
Pero tiene que entender que Isaac ahora tiene muchas responsabilidades. No puede estar manteniendo propiedades que no generan dinero. Esta es mi casa, dije con una voz que ni yo reconocí. Isaac se rió. Una risa seca, cruel. Era tu casa, mamá, cuando estaba casada con don Leandro. Pero ahora don Leandro ya no está, y las cosas cambiaron. Tienes razón, Isaac. Las cosas cambiaron. Algo en mi tono lo hizo levantar la vista del vaso de whisky. Mañana a las 10 de la mañana vas a recibir una llamada del licenciado Altamirano. ¿Quién es ese? El notario que tiene el testamento verdadero de tu padrastro. La expresión de Isaac cambió completamente. El vaso de whisky casi se le cayó de las manos. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que don Leandro era mucho más inteligente de lo que tú pensabas, y de que mañana te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Mamá, no sé qué te dijeron, pero... No me dijeron nada, Isaac. Me enseñaron. Me enseñaron documentos legales, firmados por tu padrastro, donde dice claramente que yo soy la heredera de todo lo que él tenía. Mónica se puso pálida como un papel. Eso es imposible. Nosotros estuvimos en la lectura del testamento. Estuvieron en la lectura de un testamento falso. Mañana van a conocer el verdadero. Isaac se acercó a mí con esa expresión de furia que ponía cuando era niño y no se salía con la suya. «¡Estás mintiendo! Don Leandro firmó ese testamento frente a mí». «Sí, firmó ese testamento, pero también firmó otro, el real, 3 meses antes, cuando se dio cuenta de la clase de persona que eras realmente. Eso no puede ser legal. Mañana lo vamos a averiguar, ¿verdad?» Por primera vez desde que había regresado de la oficina del licenciado, Isaac me miró con algo parecido al respeto, o tal vez era miedo. «Mónica», le dijo a su esposa sin quitarme los ojos de encima, «vámonos de aquí». «Pero Isaac, ¡que nos vamos!». Salieron de mi casa como torbellinos, dejando la puerta abierta. Desde la ventana los vi subirse a la camioneta, discutiendo acaloradamente. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había recuperado algo más que una herencia. Había recuperado mi dignidad. Y mañana, Isaac iba a descubrir que subestimar a una madre mexicana de 63 años había sido el error más caro de su vida. A las 9:30 de la mañana siguiente, Isaac llegó con 3 abogados. 3 hombres de traje caro que entraron a mi casa como si fueran dueños del lugar, cargando portafolios de piel y actitudes de superioridad. Mónica venía detrás de ellos, vestida como para una junta de consejo directivo, con los labios apretados y esa mirada venenosa que me dirigía cada vez que creía que nadie la veía. «Buenos días, mamá», me dijo Isaac con una frialdad que me hizo entender que ya no quedaba nada del niño que había criado. «Te presento al licenciado Martínez, al licenciado González y al licenciado Herrera. Ellos van a acompañarnos a la supuesta lectura de testamento». Supuesta. Como si yo fuera una anciana senil inventando fantasías. «Buenos días», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Espero que hayan traído sus chequeras». Uno de los abogados, el más joven, se rió despectivamente. «Señora, con todo respeto, cualquier documento que no haya pasado por los canales legales apropiados no tiene validez. Y nosotros fuimos testigos de la lectura oficial hace 4 días. Entonces no tienen nada que temer en esta nueva lectura, ¿verdad?» La sonrisa del abogado se desvaneció. Llegamos a la notaría en 2 carros. Isaac y su ejército de abogados en la camioneta. Yo sola en mi viejo Tsuru, que de repente se sentía como un tanque de guerra comparado con su ostentación. La oficina del licenciado Altamirano se llenó de tensión desde el momento que entramos. Isaac se sentó al frente con sus abogados, como un general con su estado mayor. Yo me senté al otro lado, sola, pero ya no sintiéndome abandonada. «Buenos días», dijo el licenciado Altamirano con voz clara y fuerte. «Nos hemos reunido hoy para la lectura del testamento auténtico del señor Leandro Ceballos Mendoza». «¡Un momento!», interrumpió el licenciado Martínez. «Ya hubo una lectura de testamento. Este procedimiento no tiene validez legal». «Le aseguro que sí la tiene», respondió el licenciado Altamirano sin inmutarse. «Este testamento fue registrado 3 meses antes que el que ustedes conocen y cuenta con todas las formalidades legales requeridas.
Isaac se puso de pie como un resorte. Esto es una farsa. Don Leandro firmó su testamento frente a mí. Señor Isaac, siéntese por favor. Todo va a quedar claro en unos minutos. El licenciado abrió la carpeta y comenzó a leer con voz solemne. Yo, Leandro Ceballos Mendoza, mexicano, mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, otorgo el presente testamento. Con cada palabra que leía, veía cómo la cara de Isaac se descomponía. Sus abogados se miraban entre ellos con expresiones de confusión creciente. Mónica había comenzado a temblar visiblemente. Nombro como única y universal heredera de todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias, acciones y derechos, a mi esposa, Eloísa Ramírez de Ceballos. «¡Esto es imposible!», gritó Isaac, golpeando la mesa con tanta fuerza que todos los presentes saltamos. «Mi padrastro me prometió la empresa. Trabajé con él durante años». Y excluyo específicamente de esta herencia a Isaac Ramírez, por haber intentado manipularme durante mi enfermedad y por haber faltado al respeto sistemáticamente a mi esposa. Isaac se puso rojo como un tomate. Sus abogados trataban de calmarlo, pero él ya estaba fuera de sí. Esa mujer lo manipuló. Es una aprovechada. «¡Isaac!», grité con una voz que no sabía que tenía. Una voz que hizo que toda la oficina se quedara en silencio. «Ya basta». Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada centímetro que ganaba en altura era poder que recuperaba. Durante 34 años te crié como si fueras lo más precioso del mundo. Te di cada peso que gané, cada hora de mi tiempo, cada gota de mi amor. Y durante los últimos años tú me has tratado como si fuera una carga, como si fuera una vergüenza, como si no mereciera ni siquiera un poco de respeto. Isaac intentó interrumpirme, pero levanté la mano y algo en mi gesto lo hizo callarse. «Me corregías como si fuera una niña tonta. Te avergonzabas de mí frente a tus amigos ricos. Me alejaste de mi propia familia porque no cumplían con tus nuevos estándares de elegancia. Y cuando tu padrastro estuvo muriendo, lo manipulaste para que me quitara lo que era mío por derecho». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Pero tu error, Isaac, fue creer que porque yo vengo de la pobreza, soy estúpida. Fue creer que porque hablo diferente a tus amigos de la alta sociedad, no entiendo las cosas importantes. Fue creer que porque soy una mujer mayor, no merezco respeto. Mónica intentó levantarse, pero la detuve con una mirada. Y tú, Mónica, que desde el primer día me has tratado como si fuera una sirvienta en mi propia casa. Tú que me hablabas como si fuera una molestia que había que tolerar. Tú que le dijiste a Isaac que yo era solo los servicios domésticos de don Leandro. Mónica se puso pálida como un fantasma. Yo no dije, sí dijiste, lo escuché perfectamente. ¿Y sabes qué, Mónica? Tienes razón. Yo sí di servicios domésticos. Le lavé la ropa cuando estaba enfermo. Le cociné sus comidas favoritas. Le di sus medicinas a la hora exacta. Lo abracé cuando tenía miedo. Lo consolé cuando le dolía el cuerpo. Le canté cuando no podía dormir. Mi voz se fue haciendo más fuerte con cada palabra. Esos fueron mis servicios domésticos. ¿Y sabes cuáles fueron los tuyos durante esos meses? Ninguno. Porque tú estabas ocupada contando el dinero que creías que iban a heredar. Isaac se acercó a mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a golpear. Tú no mereces nada de esto. Yo fui quien trabajó día y noche para hacer crecer esa empresa. ¿Trabajaste? Sí. Pero trabajaste pensando que algún día todo iba a ser tuyo. Yo trabajé 34 años sin esperar nada a cambio, solo porque eras mi hijo. ¿Y sigues siendo mi madre? No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Una madre es alguien que se respeta, se ama, se cuida. Yo ya no soy tu madre, Isaac. Ahora solo soy la dueña de lo que tú creías que era tuyo. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El licenciado Altamirano carraspeó suavemente. «Si me permiten continuar», siguió leyendo el testamento. Cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción de la empresa, todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Cuando terminó, Isaac estaba sentado con la cabeza entre las manos.
Sus abogados revisaban frenéticamente los documentos, buscando algún error legal que no encontrarían. «Esto no puede ser legal», murmuró uno de ellos. «Es completamente legal», confirmó el licenciado Altamirano. «El señor Ceballos vino aquí con 2 testigos independientes, firmó todos los documentos requeridos y me pidió específicamente que no revelara nada hasta después de su muerte». «¿Y por qué esperó hasta ahora?», preguntó el licenciado Martínez. «Porque quería darle a Isaac la oportunidad de demostrar su verdadero carácter. Quería ver si sus sospechas sobre las intenciones de su hijo adoptivo eran correctas». Isaac levantó la cabeza y me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era rabia, no era frustración, era algo mucho más profundo. Era el reconocimiento de que había perdido para siempre algo que no se podía comprar con dinero. «Mamá», murmuró. «No», le dije, «ya no me llames así. Ya perdiste ese derecho». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia él una última vez. «Isaac, tú me enseñaste algo muy importante estos últimos meses. Me enseñaste que el amor no se puede comprar, pero tampoco se puede forzar. Y me enseñaste que yo valgo mucho más de lo que creía». Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre nubes. Por primera vez en mi vida, era completamente libre. Libre del miedo de no ser suficiente. Libre de la necesidad de ganarme el amor de alguien que nunca lo iba a valorar. Libre para ser exactamente quien era, sin disculpas y sin vergüenza. Isaac había querido destruirme, pero lo único que había logrado era liberarme. Y ahora él iba a descubrir lo que se siente cuando la persona que más te ha amado en el mundo decide que ya no mereces ni siquiera su compasión. 2 semanas después de esa mañana en la notaría, me desperté sin el peso en el pecho que había cargado durante meses. Por primera vez desde la muerte de Leandro, me levanté con ganas de vivir el día, no solo de sobrevivirlo. Me puse una bata que había comprado ayer en Liverpool, la primera ropa nueva que compraba para mí en años. Era de seda azul claro, suave como una caricia, y cuando me vi en el espejo del baño, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la señora encorvada y temerosa que había sido durante los últimos meses. Era alguien diferente, alguien que caminaba derecha y miraba de frente. Bajé a la cocina y en lugar de preparar el café aguado de siempre, saqué el café de grano que Leandro guardaba para las visitas especiales. Lo molí yo misma, inhalando ese aroma que siempre me había parecido un lujo innecesario. Ahora entendía que no era un lujo, era dignidad. Mientras esperaba que se colara el café, escuché el teléfono. Era el licenciado Altamirano. «Buenos días, señora Eloísa. Le habla para informarle que todos los trámites están completados. Ya tiene acceso total a todas las cuentas bancarias y la escritura de la casa ya está oficialmente a su nombre». «Gracias, licenciado. También quería informarle que el señor Isaac trató de impugnar el testamento ayer, pero su demanda fue desechada. El juez dictaminó que no tiene fundamentos legales». Me quedé callada por un momento. Una parte de mí, muy pequeña, todavía sentía dolor al escuchar el nombre de Isaac. «¿Señora Eloísa? ¿Se encuentra bien?» «Sí, licenciado. Solo... ¿sabe usted si él está bien? Económicamente, digo». «Señora, perdóneme que le hable con franqueza, pero después de todo lo que ese joven le hizo, ¿todavía se preocupa por él? Es que durante 34 años fue mi hijo. No se puede borrar eso de un día para otro». «Entiendo. Para tranquilizarla, le puedo decir que el señor Isaac tiene algunos ahorros personales y todavía conserva su empleo en la empresa. No se va a morir de hambre». Después de colgar el teléfono, me serví el café en la taza de porcelana francesa que Leandro usaba los domingos. Sabía delicioso, como la libertad. Esa mañana hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana Felisa. «Eloísa, hermana, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Feli. Muy bien. ¿Te gustaría venir a comer hoy? Voy a hacer mole. ¿Estás segura? ¿No va a molestarse Isaac?» «Isaac ya no vive aquí», le dije con una sonrisa que ella no podía ver, pero que estoy segura escuchó en mi voz. «Y aunque viviera, esta es mi casa. Yo invito a quien quiera». Felisa llegó al mediodía con un ramo de claveles rojos del mercado de Analco, y esa sonrisa que siempre me había hecho sentir que tenía una hermana,
no solo una conocida. «Ay, Eloísa, te ves diferente», me dijo mientras me abrazaba en la entrada. «Te ves, no sé cómo decirlo, te ves poderosa, poderosa». Nadie me había descrito así jamás en mi vida. Almorzamos en el comedor grande, en la mesa donde antes solo comía cuando había visitas importantes. Usé la vajilla de Talavera que había estado guardada en la vitrina como si fuera intocable. Prendí velas aunque fuera de día. Abrí una botella del vino francés que Leandro tenía en su cava especial. «¿Y Isaac?», preguntó Felisa con cuidado, como quien pregunta por un enfermo grave. «Isaac eligió su camino», le respondí sirviéndole más vino. «Y yo elegí el mío». Le conté todo: la manipulación, la humillación, la traición, el testamento falso, la lectura verdadera. Felisa me escuchó con los ojos cada vez más grandes, llevándose la mano al pecho cuando le conté las cosas más dolorosas. «No puedo creer que Isaac haya sido capaz de hacerte eso», murmuró cuando terminé mi relato. «Ese niño que yo cargué en brazos, que le compraba paletas cuando no tenían dinero. Ese niño ya no existe, Feli. Murió hace tiempo, y yo no me había dado cuenta». «¿Y ahora qué vas a hacer?». Por primera vez en meses, sonreí con ganas genuinas. «Voy a vivir». Esa tarde, después de que Felisa se fue, me senté en el estudio de Leandro, con todos los papeles de la empresa extendidos sobre el escritorio. Durante años había creído que los negocios estaban fuera de mi alcance, que eran cosas demasiado complicadas para una mujer como yo. ¿Qué mentira tan grande me había creído? Los números no mentían. La empresa estaba bien, muy bien. Leandro había sido un hombre inteligente que había diversificado las inversiones y mantenido reservas sólidas. Pero también vi que Isaac había estado gastando mucho dinero en cosas innecesarias. Cenas caras, viajes, una oficina renovada que costó más que mi casa anterior. Llamé al contador de la empresa, el licenciado Mendoza, un hombre mayor que había trabajado con Leandro desde el principio. «Señora Ceballos, qué alegría escuchar de usted. Cuando me enteré de lo que había pasado con el testamento, no podía creerlo. Don Leandro siempre me decía que usted era la persona más inteligente que conocía. Necesito que me explique exactamente cómo están las finanzas de la empresa, licenciado. Todo, sin omitir detalles porque soy mujer o porque creen que no voy a entender». «Por supuesto, señora. ¿Cuándo le gustaría que nos reuniéramos?» «Mañana a las 9 de la mañana, en la oficina». Al día siguiente llegué a la empresa vestida con un traje sastre negro que había comprado esa misma mañana. Cuando entré al edificio, las secretarias me miraron con sorpresa. Estaban acostumbradas a verme como la esposa discreta de don Leandro, no como la nueva dueña. «Buenos días», les dije con voz clara. «Soy Eloísa Ceballos, la nueva propietaria de esta empresa». Isaac estaba en su oficina. Lo vi a través del vidrio, hablando por teléfono con expresión tensa. Cuando me vio pasar, se quedó paralizado. Colgó el teléfono de inmediato y salió corriendo hacia mí. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo a conocer mi empresa», le dije sin detenerme. Pero yo manejo todo aquí. Tú no necesitas. Isaac, a partir de hoy tú trabajas para mí. Si quieres conservar tu empleo, te sugiero que me trates con el respeto que merece tu jefe». Se quedó con la boca abierta, pero no dijo nada más. La reunión con el contador duró 3 horas. Me explicó cada aspecto del negocio, desde los contratos más grandes hasta los gastos más pequeños. Por primera vez en mi vida, entendí realmente de qué había estado hablando Leandro todos estos años cuando llegaba a casa contándome sobre su día. «La empresa está sólida», me confirmó el licenciado Mendoza. «Con algunas mejoras en la eficiencia y recortes en gastos innecesarios, podríamos aumentar las ganancias un 30% este año». «¿Qué clase de gastos innecesarios?». Sacó una carpeta gruesa. «Principalmente gastos de representación excesivos, viajes de lujo que no están relacionados con proyectos específicos, y una oficina renovada que costó 200,000 pesos cuando la anterior estaba perfectamente funcional». Isaac había estado gastando mi dinero como si fuera agua. «A partir de mañana, todos los gastos mayores a 5,000 pesos necesitan mi autorización personal», decidí. «Perfecto, señora». «¿Y el señor Isaac?». «El señor Isaac tendrá que acostumbrarse a las nuevas reglas». Cuando salí de la reunión, Isaac me estaba esperando en el pasillo. «Mamá,
Tenemos que hablar. En mi oficina, le dije. Y hazme el favor de tocar antes de entrar. Entramos a la oficina que había sido de Leandro. Me senté detrás del escritorio. Él se quedó de pie. Isaac, vas a continuar trabajando aquí, pero van a cambiar muchas cosas. ¿Qué clase de cosas? Primero, ya no vas a gastar dinero sin mi autorización. Segundo, me vas a presentar un informe semanal de todas tus actividades. Tercero, vas a tratar con respeto a todos los empleados, incluyéndome a mí. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces buscas trabajo en otro lado. Isaac se quedó callado por un largo momento. ¿Realmente me vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que trabajé por esta empresa? Isaac, tú elegiste tratarme como si fuera tu enemiga. Ahora yo elijo tratarte como lo que eres, un empleado. Pero soy tu hijo. No, ya no. Salió de la oficina sin decir nada más. Esa noche, en mi casa que ya no compartía con nadie, me preparé una cena con todo lo que me gustaba: chiles rellenos, arroz rojo, frijoles refritos y una copa del vino que antes solo probaba en ocasiones especiales. Comí en la terraza, viendo el atardecer sobre Guadalajara, sintiendo el aire fresco en mi cara. Por primera vez en 63 años, era completamente dueña de mi vida. No tenía que pedirle permiso a nadie para comprar lo que quisiera. No tenía que soportar el desprecio de nadie en mi propia casa. No tenía que fingir ser menos de lo que era para hacer sentir cómodo a nadie. Era libre. Y la libertad, descubrí esa noche, sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado antes en mi vida. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi casa en Puerto Vallarta, la que Isaac nunca supo que existía porque Leandro la había comprado como sorpresa para nuestro aniversario de bodas. El sol se está poniendo sobre el Pacífico, pintando el cielo de colores que parecen imposibles. Naranja, rosa, dorado, púrpura. Tengo una copa de vino tinto en la mano, el bueno, el que antes guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Ahora entiendo que cada atardecer es una ocasión especial. Cada día que despierto sin miedo es un regalo. La brisa del mar mueve las páginas del libro que estoy leyendo. Mujeres que corren con los lobos. Me lo recomendó la doctora Patricia, mi psicóloga, una mujer inteligente que me ha ayudado a entender que lo que me pasó con Isaac no fue culpa mía, sino consecuencia de haber confundido el amor con la sumisión. Eloísa, me dijo en nuestra última sesión, tú criaste a Isaac dándole todo lo que tenías, pero olvidaste enseñarle algo fundamental, el respeto. Le enseñaste a recibir, pero no a valorar lo que recibía. Tiene razón. Durante tantos años creí que ser buena madre significaba sacrificarme hasta desaparecer. Pensé que mi amor se medía por cuánto podía soportar, por cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Qué equivocada estaba. La empresa está mejor que nunca. Resulta que tengo talento para los negocios, algo que jamás habría descubierto si a Isaac no me hubiera obligado a defenderme. Hemos conseguido 3 contratos nuevos este año, y los empleados me respetan de una manera que nunca respetaron a Isaac. No por miedo, sino porque los trato con dignidad. Isaac sigue trabajando para mí. Se ha vuelto puntual, eficiente, respetuoso. No porque me ame de nuevo como hijo, sino porque necesita el trabajo. Su esposa Mónica lo dejó el mes pasado. Se fue con un hombre más joven que tenía una empresa de exportación en Monterrey. Le llevó la mitad de los pocos ahorros que le quedaban a Isaac. La ironía de la vida es perfecta a veces. Hace 2 semanas, Isaac me pidió una cita privada. Llegó a mi oficina con esa humildad que yo no había visto en él desde que era adolescente. Señora Ceballos, me dijo, y el hecho de que no me llamara mamá me dolió y me liberó al mismo tiempo. Quería pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué, Isaac? Por todo. Por cómo la traté. Por lo que le hice a don Leandro. Por haber perdido de vista quién soy realmente. Me quedé callada esperando. Yo sé que usted ya no me considera su hijo. Y entiendo por qué. Pero quería que supiera que me he dado cuenta de lo que perdí. No solo la herencia. La perdí a usted. Perdí a la única persona que me amó incondicionalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar por él. Isaac, yo te crié lo mejor que pude. Te di todo lo que tenía. Pero tú decidiste que eso no era suficiente.
Decidiste que yo no era suficiente. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Pero ya no puedes deshacer lo que hiciste. Ya no puedes borrar el dolor que me causaste. ¿Nunca me va a perdonar? La pregunta me quedó resonando durante días. ¿Podía perdonar a Isaac? ¿Debía hacerlo? La respuesta llegó ayer. Durante mi caminata matutina por la playa, vi a una madre joven jugando con su hijo pequeño en la orilla. El niño correteaba las olas, gritando de alegría cada vez que el agua le tocaba los pies. La madre lo seguía con esa sonrisa que yo reconocí inmediatamente, la sonrisa del amor incondicional, y entendí que sí, podía perdonar a Isaac. No por él, sino por mí, porque el resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo carga. Pero perdonar no significaba olvidar, ni restaurar una relación que él mismo había destruido. Anoche le marqué por teléfono. Isaac, he pensado mucho en nuestra conversación. Sí, señora. Quiero que sepas que te perdono, pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú tomaste decisiones que cambiaron todo para siempre. Lo entiendo. Eres un buen empleado. Puedes seguir trabajando en la empresa todo el tiempo que quieras. Pero ya no eres mi hijo. Ese lugar en mi corazón ya no existe. Se quedó callado por mucho tiempo. ¿Y eso significa que usted ya no me ama? La pregunta me rompió el corazón, pero ya no un corazón débil que se quebraba con facilidad. Ahora tengo un corazón fuerte, que puede sentir dolor sin dejarse destruir por él. Isaac, yo siempre voy a amar al niño que fuiste, pero el hombre en que te convertiste, ese hombre me hizo demasiado daño como para que pueda amarlo. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi casa de Puerto Vallarta, llegó una sorpresa inesperada. Mi nieta Sofía, la hija menor de mi hijo Roberto, que vive en Tijuana, tenía 2 maletas y una sonrisa nerviosa. Abuela Eloísa, ¿puedo quedarme contigo unas semanas? Mis papás dijeron que sí, y yo necesitaba conocerte de verdad. Sofía tiene 18 años y estudia psicología. Durante el desayuno me contó que había escuchado rumores sobre lo que había pasado con Isaac, y quería escuchar mi versión de la historia. Mi tío Isaac siempre me pareció raro, me dijo mientras untaba mermelada en su pan tostado. Muy presumido, no sé, como falso. Pero mis papás siempre decían que yo era muy chica para entender. Le conté toda la historia, sin endulzar nada, pero también sin exagerar el drama. Solo la verdad, simple y dolorosa. Abuela, me dijo cuando terminé. Usted es la mujer más fuerte que conozco. No siempre fui fuerte, mija. Durante mucho tiempo fui muy débil. Confundí la bondad con la debilidad, y el amor con la sumisión. ¿Y qué la cambió? El dolor. El dolor me enseñó que tengo límites, que merezco respeto, que mi amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Sofía se va mañana, pero estas 2 semanas con ella me han recordado por qué vale la pena seguir adelante. Hay personas que sí valoran el amor cuando lo reciben. Hay relaciones que se construyen sobre respeto mutuo, no sobre sacrificio unilateral. Ahora, mientras el sol termina de esconderse en el horizonte, pienso en todo lo que he ganado desde que perdí a Isaac como hijo. He ganado mi dignidad. He ganado mi independencia. He ganado el respeto de mí misma. He aprendido que el amor verdadero no duele, que las personas que realmente nos aman no nos piden que nos hagamos pequeñas para que ellas se sientan grandes, que no tenemos que comprar el cariño de nadie con nuestro sufrimiento. He aprendido que está bien decir no, que está bien poner límites, que está bien alejarnos de las personas que nos hacen daño, aunque sean familia. He aprendido que la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica, que es mejor estar sola que mal acompañada, incluso si esa mala compañía viene con el título de hijo. Pero sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para rescatarnos a nosotras mismas, que a los 63 años se puede empezar una vida nueva, que se puede aprender a valorarse después de décadas de menospreciarse. Esta mañana recibí un mensaje de texto de Isaac. Feliz cumpleaños, señora Ceballos. Que Dios la bendiga. Hoy cumplo 64 años, y es el primer cumpleaños en décadas que celebro exactamente como quiero. Sola, pero no solitaria. Libre, pero no abandonada. Fuerte, pero no endurecida.
Esta noche voy a cenar en el restaurante más elegante de Puerto Vallarta. Voy a pedir langosta y champán francés. Voy a brindar por la mujer que era y por la mujer en que me convertí. Voy a celebrar cada día de dolor que me trajo hasta aquí, porque sin ese dolor, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Isaac pensó que destruyéndome, él ganaría algo, pero lo que realmente logró fue liberarme de las cadenas que yo misma me había puesto. Y esa, tal vez, fue la lección más valiosa de toda mi vida. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y mantener una relación tóxica, aunque sea con familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.